Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimada audiencia del canal de Julio Astillero. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el académico de la UNAM y sociólogo César Pineda, a quien saludo con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué esperas, qué vislumbras del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues yo diría primero reconocer que ella es la primera mujer de izquierda, no solo que es relevante destacar el carácter femenino de la presidencia, sino también su trayectoria de izquierda en una serie de puestos políticos, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, que habían estado acaparados por hombres y por expriistas en el caso de la izquierda. Entonces creo que es una buena noticia que una mujer que tiene una trayectoria de izquierda, que viene de los movimientos sociales, con su trayectoria científica y también con bastante experiencia en la administración pública. Creo que esas son en realidad una trayectoria, pues digamos, buenas noticias. Creo que Sheinbaum mantendrá el estado redistribuidor parcial y limitado que significó la cuarta transformación. El neoliberalismo descarriló por completo el papel redistribuidor de la riqueza del Estado y con la 4T hay un cierto regreso de un estado de bienestar, hay que decirlo, de baja intensidad, un estado de bienestar deslactosado, que sí ha redistribuido la riqueza, especialmente a partir de las transformaciones del salario mínimo y de los programas sociales, del fin del outsourcing, en fin, en una serie de medidas que regresa el Estado a darle mayor riqueza y que había provocado una crisis social el que el Estado abandonara esta función estabilizadora. Sin embargo, creo y yo esperaría que en el sexenio de Sheinbaum hubiera una reconsideración en relación al tipo de redistribución que solo se basa en exprimir al Estado y que no toca a los ricos. En este sexenio no se le tocó ni con el pétalo de un impuesto a los grandes capitales, a las grandes fortunas, a los grandes multimillonarios, y eso tarde o temprano se volverá insostenible. Por ahora, entonces, por decir así, habrá continuidad y esperaría yo que en algún momento haya algún tipo de reformulación, aunque la propia Sheinbaum ha dicho que no habrá reforma fiscal progresiva. Un segundo elemento muy importante es que creo que hay un campo de oportunidad para que Sheinbaum termine con la ambigüedad en la política ambiental de López Obrador, que tenía por un lado algunas medidas adecuadas, como por ejemplo la prohibición del glifosato, la cancelación del aeropuerto, la cancelación del proyecto de Constellation Brands por el agotamiento del agua y su mudanza hacia otra parte del país, ciertas iniciativas contra la minería extractivista, pero del otro lado tuvimos, por supuesto, al Tren Maya, al Tren Interoceánico, a una serie de ataques a los movimientos sociales que defienden la tierra y el territorio. Yo diría que esperaríamos de Sheinbaum una política mucho más abierta y dialogal con los pueblos y los territorios y los movimientos que se oponen a que el desarrollismo, un neodesarrollismo de la 4T y especialmente del obradorismo, pues digamos, afecte no solo sus formas de vida, sino a los ecosistemas y a los territorios. Sin embargo, ahí el mensaje es un poco quizá también pesimista porque ella ha prometido 100 parques industriales. Entonces es un poco complicado. Ya algunos de ellos han provocado lo que Víctor Toledo llama infiernos ambientales, una serie de destrucción ecosistémica muy grave, y planificar y proyectar y prometer 100 parques industriales pues es muy grave. Y por último, si me dejas terminar esta primera idea, me parece que la parte más difícil de la cuarta transformación y su legado más oscuro es la militarización. Hay que decir que hay una confusión en la opinión pública sobre este papel. No estamos hablando de la militarización en relación a los puestos públicos, esto no está pasando, no, los militares no están ocupando puestos de dirección política, esa es una definición, pero está claro que la 4T vino a ratificar y profundizar el papel del ejército en funciones de seguridad pública, cosa que ya había iniciado la derecha generalmente, pues se quiere olvidar que quien inició este proceso de militarización en las funciones de seguridad pública pues fueron los anteriores gobiernos, pero también esta profundización se ha consolidado con la cuarta transformación. Yo diría que también hay un elemento de militarización en el sentido de utilizar al ejército como constructor y administrador, es decir, frente a las fallas del Estado, ha venido el ejército como a salvar
la gobernabilidad, y en ese sentido, por supuesto, ha subido el poder del ejército. Yo esperaría que haya una reconsideración. Los defensores de este papel del ejército dicen que en otros países el ejército tiene un papel de constructor, efectivamente, de ayuda al Estado, pero en otros países el ejército no está acusado de estar infiltrado hasta el tuétano por el narcotráfico y no está acusado, por supuesto, de llevarse a 43 estudiantes por la noche, en una noche de septiembre en Iguala. Y por último, yo diría que lo más grave es que durante el sexenio el ejército se impuso a López Obrador en sus privilegios, en su fuero, en su impunidad y en imponer las condiciones de no avanzar en relación a la verdad y la justicia, no solo en Ayotzinapa, sino en una serie de crímenes de Estado. Es un campo de oportunidad el de Sheinbaum el limitar el poder del ejército. César, te agradezco el panorama que nos has dado de lo que se puede esperar del próximo gobierno. A mí me gustaría nada más cerrar con la siguiente pregunta, ahora que comentabas pues el papel del ejército en la vida pública y sobre todo que dejaste también ver un poco el caso de Ayotzinapa. ¿Qué esperas del siguiente gobierno con relación no solo al caso de Ayotzinapa, sino con relación a las izquierdas sociales, al movimiento campesino, a las madres buscadoras, por supuesto, a los defensores de la tierra, del agua? ¿Qué esperas en relación en ese sentido? 1 o 2 minutitos de reflexión, César. Pues yo diría que con el ejercicio de gobierno que hemos tenido tanto en la alcaldía como en la jefatura de gobierno de Sheinbaum, sí hemos visto un modo de gobernar menos, digamos, virulento que el de López Obrador frente a los movimientos sociales, porque lo que tuvimos durante el sexenio, hay que reconocer que López Obrador tuvo apertura con varios, se sentó a negociar con la CENTE, cosa que era impensable en los gobiernos anteriores, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco y con varios pueblos indígenas que fueron literalmente recibidos o el propio López Obrador acudió a sus pueblos, cosa que me parece es un signo muy positivo de apertura democrática, aunque limitada, porque tuvimos pues un presidente muy, digamos, virulento y muy frente a varios movimientos, especialmente Ayotzinapa, también los zapatistas, también los opositores al proyecto integral Morelos, en fin, una forma de denostación y de señalamiento público pues que no es correcto desde la presidencia y que tiene un carácter antidemocrático, es decir, deslegitimar movimientos para neutralizarlos y anularlos. Yo esperaría en el caso de Claudia Sheinbaum un margen de maniobra mucho más amplio para que los pueblos movilizados, la izquierda radical pueda de alguna manera tener algún grado de interlocución o al menos de respeto y tolerancia desde la presidencia a otras formas de pensar, a otras formas de criticar el desarrollismo, a otras formas de defensa de la tierra y el territorio. Yo esperaría que en el caso de Sheinbaum haya ese margen que no hubo en el caso de López Obrador. César Pineda, académico de la UNAM y sociólogo, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias por estos breves minutos que pudimos conversar. Fue una charla muy esclarecedora y pues bueno, si no tienes nada más que agregar, sería todo por mi parte, César. Bueno, solo decir, agradecer además del espacio, que creo que debemos abrir precisamente el debate desde las izquierdas sobre estas luces que he mencionado, sobre los aportes, y hay que reconocer efectivamente en varios sentidos los avances de la Cuarta Transformación, en algunos casos rompiendo con algunos de los elementos del neoliberalismo, manteniendo otros, pero también sobre sus contradicciones. Y creo que el debate es lo que nos permite diferenciarnos de las derechas, que solo asediaron a este gobierno, pero es necesaria una posición crítica desde la izquierda, desde también fuera de Morena, pero también escuchando las voces críticas al interior de Morena, que muchos comparten algunos de los elementos que creo que estoy mencionando. Abrir ese debate es fundamental y este espacio en el medio, y gracias a ti y a la audiencia también de Astillero por escuchar estas posiciones críticas desde la izquierda. César Pineda, pues te agradecemos muchísimo esta charla y pues como siempre esperemos volver a tener la oportunidad de conversar contigo. Por ahora, pues te tenemos que dejar, dado que nos has hecho saber que tienes un compromiso, pero pues las puertas abiertas están aquí para seguir conversando sobre estos y otros temas. Muchas gracias. Hasta luego.